Descubre lo sorprendente, la increíble transformación de un amor que no prometió eterno. Pedro miraba su reflejo en el espejo. A los 24 años, la vida en el pueblo parecía un ciclo interminable de rutina y expectativas. En el taller de su padre, las herramientas brillaban bajo la luz tenue, pero en su interior, una lucha silenciosa consumía su ser. La chispa de la creatividad ardía, pero era un fuego controlado, temeroso de desbordarse. Un prestigioso estudio artístico en la ciudad le había ofrecido una oportunidad única, un cobijo para su talento reprimido, pero eso significaría dejar atrás el legado familiar. ¿Era eso lo que quería? La sensación de traicionar a su padre le arañaba el alma. Esa noche, cuando Sofía llegó con su brillo vibrante, la discusión empezó. Ella, familiarizada con sus tormentos, hablaba con pasión sobre seguir sus verdaderos sueños. Pedro, el arte no solo se pinta en un lienzo. Es luchar por lo que amas, ser valiente. Cada palabra de Sofía resonaba en su mente como un eco doloroso. Él quería creerle, pero las sombras de las expectativas familiares lo envolvían, sofocando su aliento. La presión del pueblo, de cumplir el rol del hijo responsable, lo aprisionaba. Su corazón latía descontrolado mientras la conversación se tornaba un campo de batalla emocional. Todo el día, Pedro continuaba con la rutina, pero la conversación con Sofía regresaba a atormentarlo. En su mente, dos mundos chocaban, uno donde podía explorar su creatividad y otro donde su lealtad lo mantendría en la zona de confort del taller. La respiración se le hacía pesada, y en su pecho se acumulaba un peso tan desconocido como angustiante. ¿Era egoísta desear más? Desesperado por buscar su verdad, dejaba atrás todo lo que su madre y padre habían construido. Al caer la noche, un viejo recuerdo visitó su mente, su mentor de la infancia, ese profesor que le había enseñado que la autenticidad nace del interior. Pedro, nunca dejes que el miedo ahogue tus pasiones, decía su voz en su cabeza. Pero él se encontraba dividido, aterrorizado ante la idea de hacer temblar los cimientos de su familia. Sofía había lanzado un ancla a su decisión, pero para él, cada intento de liberarse solo incrementaba su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó cuando vio a Sofía, su mirada revelaba una combinación de amor y preocupación. ¿De verdad crees que serás feliz si dejas todo por miedo? Le preguntó, inclinando la cabeza. Era un golpe bajo. En su mente, la lucha se tornaba un torbellino de dudas y decisiones. ¿Y si nunca iba a ser artista? ¿Y si su amor no podía sobrevivir a la distancia que el cambio traería? Con el corazón en un puño, Pedro sintió la fría caricia del miedo. ¿Y si perder a Sofía significaba perderse a sí mismo? Los recuerdos de sonrisa y risas tejían una red en su ser, haciéndolo más consciente de que el amor podía liberarlo, pero también atarlo en un dilema insostenible. En este momento crucial, la pregunta lo atravesó como un rayo. Debería luchar por lo que deseaba incluso si significaba dejar ir a Sofía, con su futuro acechando como una sombra. Pedro respiró hondo, tomando una decisión que podría deshacerlo por dentro. ¿Podía realmente amar a alguien y dejarlo ir para que ambos volaran en libertad? Pedro se despertó al amanecer con un nudo en el estómago. La habitación, aún iluminada por un tenue resplandor, parecía un símbolo de su confusión. El día que se avecinaba estaba plagado de decisiones que pesaban como un plomo en su mente. El eco de las palabras de Sofía resonaba con fuerza: luchar por lo que amas. Sin embargo,
El dilema continuaba siendo tangible, abrumador. Se levantó y se preparó. El sonido del agua que corría en el grifo parecía un reloj contándoles los segundos que se esfumaban. Con cada lavada de cara se preguntaba si realmente podría enfrentar a su padre, si podría explicarle sus sueños sin que la decepción llenara sus ojos. Cada vez que sus manos tocaban la fría cerámica del lavabo, un impulso de retroceder lo invadía. Al llegar al taller, el ambiente familiar le dio la bienvenida, las herramientas dispuestas con orden y precisión. Era su mundo, uno donde las expectativas eran claras y donde el amor de su padre siempre había estado presente, pero ahora, había un abismo entre él y ese mundo. La transición disfrutada por tantos años comenzaba a sentirse como un cálido abrazo que se había convertido en una trampa. Mientras su padre trabajaba, Pedro tomó la decisión de observar en silencio. Cada golpe de martillo, cada movimiento controlado era un eco de las aspiraciones que se había visto obligado a contener. Esa maestría le recordaba tanto lo que admiraba en su padre como lo que lo frenaba a él. ¿Era esa la vida que quería? Sumido en sus pensamientos, tomó la decisión de expresarse. Después de todo, si había algo que había aprendido, era que el silencio nunca había hecho nada por nadie. «Papá, necesito hablarte», dijo Pedro, su voz era más firme de lo que se sentía internamente. Instintivamente, su padre lo miró con un leve atisbo de preocupación, depositando sus herramientas con un semblante que denotaba la gravedad del momento. ¿Sobre qué? Sobre las mismas obligaciones de siempre, respondió su padre, esbozando una sonrisa, que rápidamente se desvaneció al notar la seriedad de su hijo. Quiero saber si puedo ir a estudiar arte en la ciudad, lanzó Pedro, sintiendo como el aire se volvía denso. Las palabras, una vez liberadas, parecían flotar en la habitación, pesadas y llenas de consecuencias. El silencio se instaló entre ellos durante un segundo que se sintió eterno. La mirada de su padre se tornó en un mar de emociones, sorpresa, preocupación, tal vez incluso temor. ¿Dejas el taller? ¿Lo dejas todo por eso?, preguntó su padre, con la voz temblando levemente. Es algo que debo hacer. Es quien soy, y si no lo intento, me sentiré atrapado para siempre, contestó Pedro, con una claridad que le sorprendió. El camino hacia el encuentro estaba sembrado de espinas. Sabía que sus palabras podrían causar un dolor inesperado, no solo a su padre, sino también a su propia identidad. La oportunidad de ser quien realmente era había llegado, pero con ese regalo, también aparecía una carga indescriptible. Su vida cambiaría irremediablemente, se arriesgaba a romper la conexión que tanto valoraba, pero podía permitirse no intentarlo. La conversación, repleta de emociones crudas, pronto se tornó en una confrontación sutil y tensa. Pedro, aturdido por la mezcla de respuestas de su padre, comprendió que había mucho más en juego. Cada argumento que pendía en el aire era una batalla entre la tradición y el deseo, un conflicto que podría desgarrar la tela de aquella relación construida durante años. Si eliges eso, te enfrentarás a mucho más de lo que imaginas, replicó su padre, la frustración tintando su voz. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La lucha no solo era por sus sueños, sino por comprender cómo podía ser fiel a sí mismo mientras lidiaba con la carga de una historia familiar que amaba. ¿Podría encontrarse en medio de todo ese caos? La incertidumbre carcomía su determinación, y con cada palabra, su deseo de permanecer firme se convertía en una cuestión de supervivencia creativa. Justo cuando una pregunta angustiosa brotó en su mente, un nuevo pensamiento ocupó su espacio. ¿Estaba realmente listo para el siguiente paso, o era esta otra forma de ocultar su miedo? Pero ya no había vuelta atrás. Mientras miraba a su padre, sentía que la respuesta a esa pregunta era urgente y definitiva. ¿Existiría un camino donde el amor y la pasión pudieran coexistir? La vida le estaba presentando una elección crucial, y sabía que pronto tendría que tomar una decisión que podría transformarlo para siempre.
Con el eco de las palabras de su padre aún resonando en sus oídos, Pedro sintió que su corazón latía desbocado, como si buscara liberarse de la prisión que había construido a su alrededor. La tensión de la conversación y la presión de cada una de las expectativas que lo habían acompañado desde niño amenazaban con aplastarlo. No era solo una decisión sobre su futuro, era un enfrentamiento con su propia esencia. Días después, la notoria distancia con su padre se transformó en una sombra persistente. Pedro trató de distraerse con el trabajo en el taller, pero el olor a madera y el chirrido de las herramientas se tornaban un recordatorio de la resistencia que sentía en el aire. Cuando miraba su reflejo en los espejos empañados del taller, se preguntaba si aún podía reconocer al joven que alguna vez soñó con ser artista. La confusión no se desvanecía, y se sentía más perdido que antes. Algo en su interior emergía, una necesidad de exploración que iba más allá de la pintura y la escultura. Necesitaba averiguar quién era sin la sombra protectora de su padre. Así que tomó una decisión audaz: inscribirse a un taller de arte local, donde se cultivaban nuevas voces creativas, lejos de su entorno habitual. Esto representaba más que un simple paso hacia el aprendizaje, era un acto de reivindicación. Al llegar a la primera clase, notó la amalgama de individuos, cada uno con historias y luchas propias. En el aire flotaba una sensación de libertad, de autenticidad. A medida que se sentaba y comenzaba a trabajar en su primer lienzo, la presión que había sentido se atenuó. Cada trazo de su pincel parecía quitar un ladrillo de la pesada carga que debía cargar, permitiendo que sus pensamientos fluyeran como ríos de colores, pero no todo era un camino de rosas. A medida que los días pasaban, la conexión con su padre parecía desdibujarse más. Las conversaciones telefónicas se acortaban, el tono de su padre se volvía más sombrío. Pedro lo sabía, la decepción era un peso que ya marcaba la distancia. Mientras estas preocupaciones lo asediaban, un sentimiento nuevo empezaba a germinar en su interior, la determinación de no conformarse, de encontrar su propia voz y su propio lugar en el mundo. Pedro comenzaba a descubrir habilidades que desconocía. Trabajar con nuevos materiales le abrió un mundo de posibilidades. La escultura, la cerámica, la pintura, todo se convirtió en un viaje hacia sí mismo, en un proceso de autodescubrimiento. Sus profesores notaron su entrega y le sugirieron que participara en una exposición local, una oportunidad para mostrar su trabajo y dar un paso firme hacia su nueva vida. Sin embargo, las emociones positivas asumieron una forma compleja cuando Pedro se encontró ante una nueva decisión. La exposición representaría su primer grito al mundo, pero también lo expondría a la crítica. ¿Estaba preparado para enfrentar el juicio, no solo del público, sino de su propio padre? La idea de mostrar su trabajo lo llenaba de entusiasmo y a la vez de un miedo parálisis. La lucha interna entre el deseo de ser visto y la necesidad de ser aceptado por su padre continuaba, y cada vez se tornaba más intensa. Justo cuando pensó que estaba listo para abordar estas emociones, un mensaje inesperado se coló en su mente: siempre habrá algo que perder. ¿Podía avanzarse con su exposición o estaba destinado a dejar que las inseguridades lo arrastraran de vuelta al lugar que intentaba dejar atrás? La pregunta reverberó en su mente mientras se preparaba para la exposición. Como un bisiesto entre dos mundos, Pedro estaba a punto de tomar una decisión que retumbaría en su vida y en las relaciones que tenía más cerca. ¿Podría ser el riesgo vale la pena? Sin saberlo, se acercaba un momento culminante, uno que podría cambiar su mundo y, al mismo tiempo, su conexión con su padre para siempre. Pedro despertó con una sensación de inquietud. El día de la exposición se acercaba a pasos agigantados y, mientras se vestía, su mente se llenaba de imágenes de su obra. Su lienzo, una explosión de colores, representaba más que una simple creación, era un grito visual de su lucha interna, de su búsqueda de identidad. Pero a cada paso que daba hacia esa meta, el eco de las expectativas de su padre le resonaba con más fuerza. En el taller, el lugar que una vez sintió como su refugio, ahora se convertía en un campo de batalla interno. Se enfrentaba a un dilema:
Por un lado, el deseo de ser fiel a sí mismo lo empujaba a seguir adelante, pero por el otro, la necesidad de afirmación y aceptación de su padre se interponía como un muro gigante. Sin embargo, en medio de esta confusión, algo comenzó a florecer en Pedro, la convicción de que debía arriesgarse. Había pasado demasiado tiempo cumpliendo con lo que otros esperaban de él, y ahora, por primera vez, sentía una chispa de autocontrol. La sesión de práctica antes de la exposición resultó ser reveladora. Al verse rodeado de otros artistas, cada uno mostrando sus estilos y técnicas, Pedro reflexionó sobre sus propios talentos. Poco a poco, comprendió que ser vulnerable en el arte le ofrecía una fortaleza inesperada. Sabía que sus piezas podían desatar críticas, pero tener la oportunidad de comunicar su verdad a través de su arte lo llenaba de valor. Sin embargo, mientras se dedicaba a limpiar sus pinceles tras la práctica, una estudiante del taller a la que admiraba se le acercó. Observó su trabajo, su pasión y su entrega, y le ofreció un comentario sincero: tu obra tiene una energía vibrante, se siente personal. Eso es lo que más importa. Frases así, aunque simples, resonaban en Pedro como un mantra que comenzaba a desplazar la voz de duda que había estado atormentándolo. Al llegar la noche de la exposición, cada detalle se tornaba significativo. Se sentó en la esquina, rodeado de amigos y desconocidos que conversaban animadamente, pero su mente flotaba en una nube densa de ansiedad. Entonces, como si una especie de calma lo invadiera, empezó a infundirse en él una resolución. La vida que había soñado estaba a su alcance, y aferrarse al temor lo llevaría a la inacción. Por lo tanto, cuando fue el momento de mostrarse ante el público, Pedro, con el corazón en la mano y un temblor en la voz, decidió compartir no solo su arte, sino su historia. Y así, ante un grupo cada vez más curioso, comenzó a hablar sobre el proceso detrás de cada color y forma. Explicó cómo cada trazo era un fragmento de su viaje personal, un viaje hacia la autodefinición. Cada palabra lo conectaba un poco más con su verdadera esencia, sintiéndose reforzado en su elección de dar la cara, no solo ante la audiencia, sino también ante sí mismo. Mientras las luces reflejaban el brillo de sus creaciones y sentía el murmullo de las opiniones que comenzaban a formarse, un pensamiento atravesó su mente: tal vez este sea el primer paso para ser reconocido no solo como hijo, sino como un individuo. ¿Pero y si su padre no lo acepta? El nudo en su estómago tensaba sus resoluciones. Su mirada se encontraba en la puerta, esperando que al menos una vez, su figura familiar se asomara y le brindara el apoyo que tanto deseaba. El murmullo a su alrededor se intensificaba, las voces se entrelazaban con risas y comentarios, y el temor a ser juzgado se mezclaba con la liberación que sentía al mostrarse tal como era. ¿Podría ser que su propia determinación lo llevara a un lugar inesperado, o solo lo sumergiría más en la soledad de su elección? Mientras la noche continuaba, su corazón sabía que estaba a punto de dar un salto que podría cambiarlo todo. ¿El reconocimiento vendría al fin o se sellaría nuevamente lejos del lazo que tanto anhelaba? El tiempo transcurrió en un vaivén angustiante. Las palabras que Pedro había compartido parecían ecoarse en su mente, resonando con fuerza. Cada opinión que escuchaba de su obra, cada expresión de asombro, le inyectaba una nueva dosis de confianza. Sin embargo, las sombras de su padre, aquellas que siempre lo habían seguido, se aferraban a su mente como un lastre. Mientras la exposición avanzaba, Pedro sintió una inquietante certeza: su arte no solo era una ventana a su alma, sino un espejo que podía invitar a otros a ver lo que él había sido incapaz de aceptar por tanto tiempo. Cuando cada reacción positiva comenzaba a llenarlo de orgullo, la imagen de su padre, desilusionado y distante, interrumpía su alegría. Decidió que debía confrontar esos sentimientos. En lugar de esquivarlos, se preguntó: ¿qué pasaría si su padre nunca llegaba a entender su arte? ¿Era realmente su aprobación lo más importante? Con cada trazo que había dejado caer en el lienzo, había comenzado a liberarse de la necesidad de ajuste a las expectativas ajenas.
Sin embargo, la lucha interna seguía presente, demandando una resolución. Al final de la noche, con el público dispersándose lentamente, un grupo pequeño pero animado continuaba conversando sobre su obra. Las sonrisas y el entusiasmo de sus colegas lo hicieron sentir menos solo por un momento. Era evidente que su mensaje había sido captado, la energía de su formulación artística había logrado conectar. Con una motivación renovada, decidió que debía seguir ese camino. En los días siguientes, Pedro se dedicó a profundizar en su creación. La experiencia de la exposición actuó como un catalizador. Comenzó a experimentar con diferentes técnicas y elementos que antes le parecían ajenos, su inseguridad se convertía en curiosidad. Cada sesión en el taller se transformaba en un viaje exploratorio, una búsqueda de técnicas que lo llevaban hacia la expresión auténtica de su ser. No obstante, la soledad de su decisión pesaba sobre él. Comenzó a pensar en la importancia de construir nuevas relaciones. Empezó a asistir a encuentros de artistas, buscando conectar con otros que compartieran sus dilemas. Ahí, en ese espacio de intercambio, se dio cuenta de que no solo estaba en búsqueda de un público para su arte, sino de un lugar donde pudiera ser genuinamente él mismo. Durante una de esas reuniones, conoció a Carolina, una artista apasionada que, al igual que él, lidiaba con las expectativas familiares. Ella compartía historias de su propio camino, y a medida que charlaban, Pedro sintió una chispa de conexión. Inspirado, comenzó a explorar esta amistad, permitiendo que otros entrasen en su vida sin juicios, buscando apoyo y ofreciendo el suyo en retorno. Sin embargo, con cada paso hacia una nueva realidad, el temor de confrontar a su padre seguía presente, como un hilo tenso que lo conectaba a su pasado. ¿Sería capaz de romper esa barrera emocional? Su arte había evolucionado, pero su relación familiar no había seguido la misma trayectoria. El día que finalmente decidió hablar con su padre se acercaba. Sabía que este encuentro podría definir no solo su vida personal, sino también su carrera artística. Mientras preparaba sus palabras, un torbellino de dudas y anhelos lo atormentaba. ¿Tendría el valor suficiente para mostrar su verdadera esencia, o se vería atrapado nuevamente en el miedo a la desaprobación? El momento de la verdad se acercaba, y la tensión en su pecho crecía. Pedir la aceptación de su padre significaba vulnerabilidad, pero era un paso necesario. ¿Podría realmente abrirse a esa posibilidad sin perder más de lo que ya había sacrificado? La puerta se abría lentamente, y Pedro estaba a punto de enfrentar lo que siempre había evadido. Con cada día que pasaba, Pedro sentía que sus pensamientos acerca de la conversación con su padre se volvían más intensos. Había estado entrenando su mente para esa confrontación, ensayando mentalmente el tono de su voz, las palabras que utilizaría e incluso las posibles reacciones de su padre. Aunque había encontrado una nueva motivación en su arte y había comenzado a forjar amistades significativas, el peso de esa relación tóxica con su padre lo seguía acechando. La tarde antes de su encuentro, se encontró en su estudio, sumido en la duda. Observaba una pintura inacabada que había comenzado semanas atrás. Cada trazo en su lienzo reflejaba la turbulencia emocional que experimentaba. Así que, con determinación, decidió darle vida a su obra. Mientras añadía color, la mezcla de pigmentos se convirtió en un proceso catártico. Con cada capa que aplicaba, también añadía una parte de su voz, la misma que había estado reprimiendo ante su padre. Finalmente, se dio cuenta de que no solo estaba creando un arte, sino que también estaba preparando el terreno para lo que iba a transmitir en esa conversación. Tenía que dejar claro que su arte representaba quién era realmente, sin importar la aprobación ajena. Se dio cuenta de que su expresión no necesitaba la validación de su padre, sino que debía honrar su propia verdad. Al día siguiente, Pedro decidió que la mejor forma de prepararse sería reunir sus pensamientos y emociones, así que armó una pequeña carpeta con algunos de sus trabajos más recientes. Aquello no solo serviría como punto de partida para la conversación, sino también como un testimonio de su viaje personal.
Se sintió más seguro, sabiendo que podía demostrarle a su padre que había evolucionado, aunque el proceso no había sido fácil. Al llegar a casa de su padre, la tensión se palpaba en el aire. El olor a café recién hecho y el sonido de su madre riendo en la cocina desdibujaban un poco la gravedad de su misión. La entrada a la casa era como su mente, familiar, pero cargada de emociones complejas. Su padre estaba en el salón, y al verlo, Pedro sintió un nudo en el estómago. Así que respiró hondo, reunió su valor y se acercó. Las palabras comenzaron a fluir mientras intentaba expresar su experiencia, su arte y lo que significaba para él. Pero pronto se dio cuenta de que su padre no parecía receptivo. La respuesta mosaico de incredulidad y desdén de su padre fue un jarro de agua fría. Cada comentario cortante, cada mirada de desaprobación resonaba en su mente como un eco ensordecedor. Era evidente que su padre no comprendía, de hecho, su desaprobación era cada vez más evidente. Pedro sintió que su corazón se hundía en un abismo, invadido por el miedo y la inseguridad que había jurado dejar atrás. Un torrente de dudas lo asaltó. ¿Por qué había creído que las cosas podrían ser diferentes? Su arte, que había sido su refugio, se volvió en ese instante un recordatorio doloroso de su lucha. A un lado, la carpeta con sus trabajos parecían burlarse de él. Aquel nuevo camino de autodescubrimiento, en vez de representar un avance, se había convertido en un enfrentamiento desolador. Aún así, una chispa de rebeldía creció en su interior. La decepción lo empujaba a cuestionar sus propios límites. Eso era lo que había estado buscando, al final, su propio reconocimiento, no solo por su padre, sino por sí mismo. Quizás esa era la verdadera batalla que necesitaba librar, el deseo de aceptarse sin depender de la aprobación ajena. En un momento de claridad, Pedro decidió que no retrocedería. Su espíritu comenzaba a llenarse de un nuevo propósito, no iba a permitir que la desaprobación familiar definiera quién era. Mientras el aire entre ellos se cargaba de tensión, se dio cuenta de que también tenía algo valioso que ofrecer. Tal vez aún no era el final, sino el inicio de una revelación más profunda. Su padre podría no entenderlo ahora, pero eso no iba a detenerlo. En el fondo, Pedro supo que su arte era la voz que había estado callando durante tanto tiempo. Y, por primera vez, sintió que no era un camino que tuviera que recorrer solo. La conversación continuaba, pero una nueva determinación surgía en él. ¿Podría aquella negativa resultar en la creación de algo mejor, en lugar de perderse en la sombra de su pasado familiar? Pedro estaba a punto de descubrir que la transformación personal a menudo comienza justo después del momento más oscuro. El silencio que se extendía entre ellos parecía tan denso como el óleo que cubría sus paletas. A cada segundo, la frustración de Pedro crecía, y con ella, la necesidad de redefinir su propósito. Había esperado que esta conversación con su padre fuera un punto de inflexión, un momento que marcaría el comienzo de un entendimiento, pero lo que encontró fue un abismo. Sin embargo, su decepción inicial pronto se transformó en una energía renovada. Introduzca el arte como una guía en su vida. Esa tarde, en su estudio, se enfrentó a su lienzo en blanco. A pesar de que la conversación había sido dolorosa, le había otorgado una chispa que necesitaba. Se sentó frente a la tela, con la paleta de colores dispuesta ante él, y comenzó a trazar líneas más audaces que nunca. Cada movimiento era un grito silencioso de autodefinición, los colores vibrantes se unían de una forma que nunca había imaginado. Con cada capa, no solo creaba una obra, sino que también forjaba su identidad en un contexto que siempre había estado marcado por la sombra de su padre. Era un acto de resistencia, una declaración de que su arte no era solo una búsqueda de aprobación, sino un camino de libertad personal. A medida que pasaban los días, su rutina se transformó. Pedro comenzó a asistir a exposiciones, a interactuar con otros artistas que igualmente arrebataban su voz con cada trazo, cada escultura. La conexión con sus pares se volvía más intensa, y las conversaciones se llenaban de ideas y sueños compartidos.
Fue en uno de esos encuentros donde conoció a Laura, una talentosa ilustradora que, con su dulzura y fortaleza, le inspiró a reflexionar sobre su propia historia. Laura lo instó a explorar su propio dolor y a convertirlo en algo tangible. Tu arte debe ser más que una respuesta a la desaprobación. Transfórmalo, conviértelo en una herramienta de reivindicación, le dijo con convicción. Sus palabras resonaron en la mente de Pedro. Era posible que su viaje fuese aún más que un intento de reconciliación, sino un camino hacia su auténtica voz. Aprovechó el impulso para iniciar un proyecto que lo llevaría a explorar las distintas facetas de su vida y de su relación con su padre. Iba a crear una serie de obras que representaban diferentes emociones. Cada pieza capturaría no solo el rechazo y la decepción, sino también el amor y la esperanza. Quería que su padre entendiera, incluso sin la necesidad de sus palabras. A menudo, se encontraba trabajando hasta altas horas de la madrugada, sumido en una creación que parecía tener vida propia. Algo cambiaba en él, la ansiedad que antes lo dominaba fue reemplazada por un sentido renovado de propósito. La libertad de expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado se convirtió en su mantra. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que la confrontación con su padre no podía evitarse. Un día, mientras se preparaba para una nueva exposición, la idea de que su padre podría asistir le provocó una mezcla de nervios y expectativas. ¿Sería capaz de mirar su arte y ver más allá de sus propias expectativas fallidas? Mientras colgaba las obras en la pared del local, una oleada de dudas comenzó a surgir, ¿y si esta vez la desaprobación lo sumía en el caos nuevamente? Pero había una diferencia, esta vez, tenía una voz. Esta vez, estaba dispuesto a luchar por ella. A medida que llegaba el día de la exposición, Pedro se dio cuenta de que el verdadero éxito dependería de lo que él mismo pensara de su trabajo, no de la aceptación ajena. La realidad impactante era que, ya no estaba escribiendo su historia solo para su padre, sino también para él mismo. Mientras se preparaba para la llegada de los invitados, respiró hondo y finalmente comprendió que este era su momento. Pero al mirar a su alrededor, esos viejos miedos empezaban a regresar. ¿Podría enfrentar a su padre nuevamente y vivir en la verdad de su transformación? La carga emocional estaba a punto de manifestarse, y Pedro no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. Las luces del local parpadeaban suavemente mientras el murmullo de los asistentes llenaba el aire. Pedro sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que se manifestaba en cada fibra de su ser. La exposición no era solo un evento, era su manifestación, su declaración de independencia creativa que lo había empujado a transformarse. Se sentía más seguro frente a su obra que consigo mismo, y eso le aceleraba el pulso. Con cada obra colgada, la duda se adensaba en su mente. Se preguntaba si su padre tendría la capacidad de ver lo que realmente intentaba expresar. En ese momento, una figura conocida entró por la puerta. Su corazón se detuvo. Su padre, con su expresión estoica, entraba al mundo que Pedro había creado. La ansiedad lo envolvió como una marea oscura, tragó saliva y respiró hondo. La conexión que había desarrollado con sus propias emociones le otorgó un sentido de claridad. No podía dejar que la opinión de su padre dictara su valía. Sin embargo, la expectativa de la aprobación pesaba sobre sus hombros. La última vez que se habían encontrado, el desdén había sido palpable. Ahora, la paleta de colores que había utilizado para plasmar su dolor y sus esperanzas lo desnudaba de una forma que nunca había anticipado. Cuando su padre se acercó a una de las obras, Pedro sintió que el tiempo se detuvo. Cada trazo había sido una parte de su historia, una batalla entre lo que era y lo que se esperaba de él. La pintura en la que se había volcado su vulnerabilidad respiraba en la pared, y él aguardaba con el corazón en un hilo. Pasaron los minutos, las conversaciones a su alrededor se intensificaban, pero él solo podía concentrarse en la figura de su padre. De repente, para su sorpresa, su padre se volvió hacia él, sus ojos en un mar de confusión. ¿Qué se supone que tengo que ver aquí?
Preguntó, su voz era un susurro que solo Pedro logró captar, se sentía aterido. Pero en lugar de dejarse arrastrar por la frustración y la tristeza, utilizó ese momento tenso para infundir una nueva determinación en su ser. Quería que su padre entendiera que no se trataba de buscar su aprobación, sino de revelarle su propio viaje. Lo que ves aquí es lo que siento, dijo Pedro lentamente, sus palabras resonaban con fuerza, el silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero esta vez, Pedro no se sintió abrumado por él. Por primera vez, el arte parecía convertirse en un puente en lugar de un obstáculo. Mientras su padre miraba cada pieza, una expresión de introspección comenzó a dibujarse en su rostro. El cambio en su padre lo impactó profundamente. En esa fracción de segundo, un rayo de esperanza iluminó el interior de Pedro. ¿Podía ser que el entendimiento estuviera más cerca de lo que había imaginado? Sin embargo, la pregunta de si esta transformación llegaría a ser suficiente para sanarlos a ambos seguía ahí, latente, esperando respuesta. La noche avanzaba y cada rayo de luz parpadeante llenaba a Pedro con una energía inquietante. ¿La aceptación de su arte podría convertirse en la aceptación de sí mismo? ¿Podría su padre finalmente ver más allá de sus expectativas, hacia el anhelo profundo de conexión y amor que Pedro tanto había buscado? Con el ardor en su pecho, comprendió que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Tenía la oportunidad de abrirse a su padre, de permitir que las palabras fluyeran como el óleo en su paleta. Pero, ¿podría realmente llevar esa conversación a un nivel más allá de la simple conexión artística? La vulnerabilidad que sentía lo invadió, y en un impulso de coraje, decidió dar un paso adelante. Papá, empezó, notando cómo cada letra en su lengua se arrastraba con el peso de los años perdidos. Y en ese instante, una verdad dolorosa comenzó a desvelarse en su mente, pero estaba decidido a enfrentarla. La confrontación final, un camino hacia el entendimiento, estaba a punto de iniciarse, y Pedro no podía evitar preguntarse si estaba realmente preparado para lo que su corazón estaba a punto de revelar. El aire parecía espeso, casi tangible, y Pedro sintió cómo las palabras danzaban en su mente, buscando la forma de desnudarse ante su padre. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, tanto externa como interna. La ansiedad se transformaba en una corriente eléctrica que pulsaba en sus venas, cada latido del corazón resonando con la urgencia de su confesión. ¿Por qué nunca has estado orgulloso de mí? Formuló finalmente, permitiendo que la inquietud de sus años anteriores se materializara en una pregunta. La frase flotó en el aire como una hoja arrastrada por el viento, y el silencio que siguió fue como un eco de sus propios pensamientos reprimidos. Se sorprendió al descubrir que había hablado sin la defensa acostumbrada, una vulnerabilidad cruda que lo dejaba expuesto. El rostro de su padre dejó entrever un ligero titubeo. Pedro jamás había visto esa pequeña grieta en su expresión tan férrea. La tensión entre ambos era palpable, un tira y afloja emocional en el que ambos se encontraban atrapados. Pedro casi podía escuchar los engranajes de su mente girando, luchando por encontrar una respuesta que aliviara los años de carga. Pedro, no se trata de eso, finalmente respondió su padre, aún con la voz baja. Era un intento de desviar el golpe, y casi podía sentir cómo cada sílaba intentaba cambiar el rumbo del diálogo. Pero en la mirada de Pedro brillaba una determinación nueva, la segura resolución de desdibujar los límites de su relación. Papá, insistió, dejando que la frustración asomara, cada trazo de mis cuadros es un grito por tu aceptación. He pasado toda mi vida queriendo que veas lo que soy, no como un reflejo de lo que esperabas. Había una profundidad en su voz que resonaba con un nuevo entendimiento. La batalla que llevaba dentro no solo era contra su padre, sino contra su propia búsqueda de identidad. Los ojos de su padre se oscurecieron un momento, cubiertos por una sombra de melancolía. Era un instante difícil en el que Pedro sintió que habían cruzado un umbral, un nuevo capítulo que prometía tanto como aterrorizaba. Sin embargo, en lugar de retroceder, Pedro siguió avanzando.
Necesito que comprendas que el arte es mi forma de vivir. No puedo seguir buscando tu aprobación si eso significa traicionar lo que soy. Un lamento surgió del pecho de su padre, pero Pedro estaba decidido a no dejarse disuadir. Siempre se trató de ti, replicó Pedro, incluso sintiendo que en el fondo, su propia decepción lo guiaba. De lo que tú consideras correcto. ¿Qué hay de mis sueños, mis deseos? ¿No cuentan para ti? En sus palabras había un reconocimiento doloroso, su corazón estaba ardiendo, llenándose de un coraje que pedía ser liberado. De repente, el espacio entre ellos parecía desvanecerse. ¿Acaso podrían finalmente compartir una conexión más profunda, más verdadera, que trascendiera las expectativas? Cada palabra que profería era como una pincelada en su obra, cada confesión un color que enriquecía el lienzo de su mediación. A medida que la exposición de sus sentimientos se hacía realidad, él comprendió que el proceso de sanación no solo requería aceptación, sino también la valentía de sentar las bases de un nuevo entendimiento. Con cada latido, un nuevo comienzo emergía en él, como si pintara por primera vez sin miedo al juicio. En la profundidad de su ser, Pedro estaba ahora más cerca de su verdadero yo. Pero no podía ignorar que esta confrontación había desencadenado una batalla interna en su padre. La tensión, aunque en aumento, ofrecía la posibilidad de una resolución, una elección por ambos que podría cambiar sus vidas. Las luces del local seguían brillando tenuemente, pero en medio de la confusión, Pedro sintió como un cambio inminente se fraguaba en el ambiente. Mientras su padre lo miraba con intensidad, una pregunta latente surgió en su mente: ¿cómo respondería a esta súplica inesperada que podría ser la clave para su reconciliación? El momento estaba cargado de promesas y riesgos, y la posibilidad de un cierre real parecía finalmente al alcance. Pero, ¿tendría su padre la capacidad de comprender la verdad detrás de las palabras de su hijo, o se retraería de nuevo tras las barreras del pasado? Mientras Pedro aguardaba una respuesta, una mezcla de esperanza y ansiedad inundó su ser, llevando consigo interrogantes que podrían reescribir su historia. Pedro se encontraba frente a su lienzo más significativo, el de su vida. Había atravesado un camino de luces y sombras, y ahora, el encuentro con su padre se convertía en el eje de su transformación. La presión acumulada en sus hombros parecía estar por fin aterrizando en su corazón, dejándolo más ligero, más abierto. La lucha entre cumplir las expectativas y aceptar su voz interior había llegado a un punto culminante. Las palabras atravesaban el aire tibio del local, pesadas con la historia de ambos. Con cada frase que Pedro pronunciaba, un nuevo color brotaba en su alma. Papá, no quiero renunciar a lo que soy, repetía en su mente como un mantra. Había llegado a comprender que la verdadera aprobación comenzaba con la aceptación propia. Las dudas, los temores, todo lo que había reprimido ahora tomaba forma, y si bien había temido el momento de esta confrontación, ahora sentía que el peso que había llevado durante años comenzaba a disiparse. Su padre lo miraba, y en sus ojos, Pedro adivinaba un torbellino de emociones. La decepción había dejado huella en ambos, pero ahora, en ese espacio donde se encontraba su arte, también había oportunidades para un nuevo entendimiento. El silencio se volvía cada vez más revelador en vez de amenazante. ¿Y si, a pesar de la distancia, encontráramos un terreno en común?, se preguntó Pedro. La decisión de abrirse y compartir su lucha se sentía como un acto de valentía cabral, no solo para él, sino también para su padre. Al observar la pintura representativa que había creado, Pedro sintió que cada trazo reflejaba un eco de su ser. Era su verdad, su batalla contra las sombras de las expectativas y las exigencias. Creo que hay tanto dolor como amor en esta relación. Lo único que deseo es que veas y comprendas, dijo Pedro, con la voz firme pero vulnerable. Alguna chispa debía surgir del otro lado. En ese silencio, él eligió creer en la posibilidad. Las palabras de Pedro resonaban en las paredes del local, y al fin pareció que su padre comenzaba a despojarse de la armadura emocional que siempre había utilizado. Hijo,
pienso que he estado tan atrapado en lo que siempre quise para ti que no me percaté de lo que tu corazón realmente anhelaba, confesó su padre, disminuyendo la distancia que siempre los había separado. Fue un instante de revelación, aunque la aceptación plena podía tardar, allí había un inicio, un atisbo de conexión que ambos habían buscado, un profundo suspiro de alivio recorrió a Pedro. Por primera vez, había logrado abrir un espacio donde la autenticidad florecía. Tal vez haya cosas que no comprenderé del todo, pero eso no significa que no me sienta orgulloso de ti, reafirmó su padre. Al escuchar esas palabras, Pedro sintió que el peso de su mundo comenzaba a levantarse. La aceptación no sería inmediata ni perfecta, pero en ese momento, había un puente que conectaba sus corazones, un puente hecho de realidades compartidas y emociones sinceras. El camino que ambos debían recorrer a partir de ahora no sería simple, pero Pedro entendía que el crecimiento individual era un proceso continuo. Al dejar el arte como expresión auténtica de su ser, comenzó a visualizar un futuro donde el amor no se veía obstaculizado por las expectativas. En lugar de ser un hijo atrapado en la culpa, se enfrentaría a un padre dispuesto a aprender sobre su mundo. Finalmente, en el cierre de la exposición, rodeado de sus obras y de las risas de sus amigos, la sensación de triunfo invadió a Pedro. Había demostrado su valía no solo como artista, sino como individuo. Había aprendido que la verdadera liberación se hallaba en la aceptación de lo que era, y que, aunque su relación con su padre no fuera perfecta, había dado pasos hacia una conexión real. Mientras los últimos invitados se marchaban, Pedro sonrió. Miró a su padre. Desde ese día, ya no estaban sujetos a las cadenas del pasado, sino en la búsqueda de un presente compartido, donde el arte y el amor coexistían, dando forma a un nuevo camino por explorar juntos. La promesa de un futuro iluminado por la autenticidad lo llenaba de esperanza. Así, Pedro no solo se había logrado a sí mismo, sino que había comenzado a construir algo más grande, un camino hacia la reconciliación personal y familiar, cimientos que celebrarían su verdadero yo mientras lograba un espacio donde podía ser definitivamente feliz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic cuenta. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y, si conocen a alguien que necesita escuchar esta conclusión, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos. No esperen ni un segundo más para compartir. Las verdaderas historias de superación personal merecen ser contadas. Gracias por estar con nosotros.